Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de noveno grado. El día de hoy vamos a ver el tema polígonos regulares y el círculo. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen una idea de qué es un polígono porque lo vimos, bueno, el año pasado vimos un breve repaso de los polígonos y de hecho también en quinto y sexto grado creo que lo vieron. Entonces vamos a comenzar por ahí refrescando conocimientos acerca de los conocimientos previos o la idea que ustedes tienen de lo que son los polígonos. En quinto grado aprendimos las siguientes definiciones. A esto le llamamos una línea poligonal. Es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. ¿Se acuerdan en séptimo cuando veíamos que era un segmento, verdad? Que era aquella línea que unía dos puntos. Entonces aquí vemos que hay una línea consecutiva de segmentos. Ahí, aquí tengo un segmento, aquí tengo otro, aquí hay otro. Y dice que no son, no son colineales. Acuérdense que cuando decíamos, cuando los puntos eran colineales, era que los atravesaba una misma recta. Si se fijan, aquí no son colineales porque van, no todos están en la misma recta, ¿verdad? Entonces por eso se le llama una secuencia de segmentos que no son colineales. A esto le llamamos línea poligonal abierta, pero también tenemos la línea poligonal cerrada. Entonces, cuando decimos línea poligonal perdón, nos estamos refiriendo a un polígono. Nos estamos refiriendo a un polígono. Bien, entonces, por favor, ahí apaguen sus micrófonos, ¿verdad? Bien, entonces decíamos que una línea poligonal abierta es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales y una línea poligonal cerrada entonces hace referencia a un polígono. En la figura de la derecha se presentan los elementos de un polígono. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Si se fijan, un polígono, para ser considerado polígono, debe tener todos estos elementos. Debe tener lados. En este caso vemos un polígono de 6 lados. Adentro del polígono podemos encontrar los ángulos internos. Y donde se une cada lado le llamamos vértice. Siempre que hay una unión de dos lados hay un vértice. En el interno de esos vértices encontramos los ángulos internos adentro del polígono. También tenemos lo que llamamos diagonal, que es una línea que une dos ángulos internos no consecutivos. Afuera de cada ángulo interno se pueden formar los ángulos externos, que son, la medida de esos ángulos va a depender de los ángulos internos. Eso lo vimos el año pasado en octavo grado. Entonces, para considerar si es o no es un polígono, debe cumplir con todos estos. Si no tiene estos componentes, entonces no es considerado un polígono. Primero debe ser una figura formada por una línea poligonal cerrada. Luego debe tener lados, se pueden formar diagonales adentro de él, ángulos internos, debe tener vértices y ángulos externos. Creo que es fácil identificar que es un polígono. La mayoría de ustedes ya saben qué es. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo andamos ahí. Según el número de lados, los polígonos se nombran como aparecen a continuación. Eso según el número de lados, porque si tiene 3 lados, decimos que es un triángulo. Si tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Si tiene 5 lados, es un pentágono. Y si tiene 6 lados, es un hexágono. Eso ustedes ya lo saben, solo estoy refrescando su memoria. Si tiene 7 lados es un hectágono, si tiene 8 es un octágono, si tiene 9 le decimos eneágono, si tiene 10, decágono. También si tiene 9 en algunos libros aparece como nonágono, ¿verdad? Es válido también. Recordemos que un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Ahora quiero que observen todas estas figuras. Obsérvenlas. Identifiquen cuáles de las que están ahí son polígonos y cuáles no. Si alguien quiere participar, ya saben cuál es la mecánica, ¿verdad? Levantan la mano y
yo les autorizo que enciendan su micrófono. El día de hoy no hay juego de competencias, entonces los puntos extras son para aquellos estudiantes que se atrevan a participar en clase. Entonces, si alguien quiere participar, observen todas las figuras y me dicen cuáles de ahí son polígonos y cuáles no son polígonos. Si nadie quiere participar, bien. Si nadie quiere participar, ok, aquí tengo a alguien ya que levantó la mano. Marcela Ferrera, encienda su micrófono. Ahorita le voy a... Marcela. El triángulo, el rectángulo. Ok, mencióname las letras. Mencióname las letras. Marcela Ferrera. Bueno, parece que bajó la mano, Marcela. Ok, voy a darle chance entonces a Margie Girón. Encienda su micrófono, Margie. La L, la K, A ver, la me I. dice la B. No, La la B L. es un polígono. La L, profe. Solo la B y la Ah. L. La L, la K, la I. La L, la K, la I. La F, La E la A y la C. y la A. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Ok, tengo acá a Carlos Oseguera. Encienda su micrófono, Carlos. Solo el B y el E no son polígonos. El B y el E no son, dice Carlos. Bien, vamos a ver. ¿Alguien más? No hay nadie más. Ok, fíjense bien. ¿Cuáles son y cuáles no son polígonos? Ok, hay Ian Abiel. Encienda su micrófono, Ian. Creo que la B, la D, la E y la... A ver, la B, la E. La B, la E, la F, H y L. No son polígonos. Sí, no son polígonos, creo. Ok, muy bien. Gracias por su participación. Fíjense bien. En algunas tiene razón, pero también están cometiendo equivocaciones. Decíamos, voy a retrocederme para que ustedes entiendan qué es un polígono. Decíamos que un polígono debe cumplir con todo esto. Debe tener lados, deben poderse trazar diagonales, debe tener ángulos internos, debe tener ángulos externos, debe tener vértices y que es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Ahora yo les pregunto, fíjense bien, observen el inciso D. Tengo una luna. ¿Tiene lados esta luna? No tiene lados porque está formada por dos semicírculos. ¿Se podrá trazar una diagonal? No se puede. Por lo tanto, vamos a ir descartando. El inciso D no es un polígono. Ahora vamos a ver desde el inicio. El A sí, ¿verdad? Es un cuadrilátero. Se pueden trazar diagonales, tiene vértices. Entonces, el A sí. El B, si se fijan, es una línea poligonal abierta, por lo tanto, no es un polígono. Entonces, ya tengo el B y el D. El B no está cerrada la línea y el D es una luna, por lo tanto, no se pueden trazar diagonales. El C sí se puede, ¿verdad? Es un rectángulo. En el inciso E tengo una espiral. Es una línea poligonal. Bueno, ni siquiera es una línea poligonal porque no tiene lados. Es una espiral, entonces no es un polígono. El F sí es, el G sí es, el H sí es, el inciso I sí es, el inciso J es una estrella. ¿Se podrán trazar diagonales? Sí, sí se pueden trazar. ¿Tendrá lados?
Sí tiene lados. ¿Tendrá vértices? Sí tiene. ¿Tendrá ángulos internos y externos? Sí tiene. En el inciso K tenemos un hexágono, que sí es un polígono. Y en el inciso L tenemos un círculo. ¿En un círculo podremos trazar diagonales? No. ¿Tiene lados? No. ¿Tiene vértices? No. ¿Tiene ángulos internos? Bueno, tiene uno, pero no lo vamos a poder ver acá. Entonces, no, el inciso B no es considerado un polígono. Entonces, ustedes pueden ir viendo ahí cuáles son y cuáles no son. Entonces, decíamos que los que no son es el inciso B, el D, el E y el último que sería el inciso L. Voy a revelar acá la respuesta, ¿verdad? Fíjense ustedes, ¿cuáles sí son polígonos? Ahí están. Los que participaron, algunos pues estaban, en algunos estaban bien, en otros estaban mal. No importa, ¿verdad? Lo importante es que vayan aprendiendo y que vayan corrigiendo ahí. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. ¿O está todo claro? ¿Cuáles no son acá? El B, el D y el E y el L. El L es un círculo, no es un polígono. Bien, pasemos a la siguiente. Vean, acá tengo un ejemplo. Tengo una tabla acá. El ejemplo 1.1 me dice, se presentan los siguientes polígonos. Completen la tabla. Entonces, tengo los del grupo 1 y tengo los del grupo 2. Y me dice por acá, característica de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos. Característica de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos. A ver, alguien que quiera participar. Alguien tiene levantada la mano aquí. Ian Abiel, me sienta su micrófono. Ian, ¿o es que le había quedado levantada del ejercicio anterior? Bien, observen. ¿Qué característica de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos podemos observar en los polígonos que están en el grupo 1? Si ustedes se fijan, de acuerdo a la medida de sus lados, todos los lados miden igual. Mire, 2.2, 2.2, 2.2. En el cuadrilátero este mide 2, 2, 2 y 2. En el pentágono este mide 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. ¿Qué puedo decir de sus lados? Que todos sus lados son iguales o son congruentes. Ahora puedo observar sus ángulos en el triángulo. Si tienen esta rayita, cada ángulo me dice que son congruentes, o sea que miden lo mismo. Y este que tiene un cuadrito significa que miden 90 grados en cada una de sus esquinas. O sea que todos los ángulos miden lo mismo y son iguales. Y en el pentágono también tienen la rayita, entonces me dice que todos los ángulos son iguales. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Característica de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos. Llego a la conclusión de que todos, la medida de sus lados y ángulos son iguales. A esa conclusión llego observando. Ahora observemos los que están en el grupo 2. Tengo un triángulo, que en este caso no es equilátero. Tengo acá una especie de rombo y al otro lado tengo otra figura. Creo que es un pentágono. Si se fijan aquí en el triángulo, este mide 2.21, este 2.3, este 2. En la siguiente figura, que es una especie de rombo, este mide 2.23, el otro lado de arriba mide 1.86, este 1.81 y el lado de abajo mide 1.92. Y en la última figura también podemos observar que cada lado de este pentágono mide diferente. Entonces, ¿a qué conclusión llego? La medida de sus lados y ángulos son diferentes. Si se fijan, obviamente si los lados no miden lo mismo, los ángulos no pueden ser congruentes. Entonces, eso es lo que podemos observar viendo esta figura, ¿verdad? De aquí partimos y podemos decir que un polígono es regular. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que tienen la misma medida. Entonces, puedo decir que los que están en el grupo 1 son polígonos regulares y los que están en el grupo 2 son polígonos irregulares porque no tienen la misma medida sus lados y sus ángulos. A eso se refiere. Entonces, están los regulares y los irregulares.
Ahora, si no hay dudas o preguntas, vamos a la siguiente. Acuérdense, ¿verdad? Los polígonos regulares son los que tienen sus lados y sus ángulos iguales. Y los irregulares son los que tienen la medida de sus lados y sus ángulos diferentes. Muy bien, continuamos. Un polígono se nombra según el número de lados. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Está el triángulo de 3 lados, cuadrilátero de 4 lados, pentágono de 5 lados, hexágono de 6 lados, hectágono, octágono, heniágono el de 9 y decágono el de 10. Que eso ya lo saben ustedes. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Si se fijan, acá tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, hectágono, octágono, decágono y dodecágono, que creo que es el que tiene, si el decágono tiene 10, este tiene 12. Este tiene, a ver, ajá, 12 lados, dodecágono. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de polígonos regulares, ¿verdad? Si se fijan, todos tienen sus lados iguales y sus ángulos miden lo mismo. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Calcule, ejemplo de 1.2, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular. ¿Qué es un pentágono? Es un polígono de 5 lados, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en un pentágono? Acuérdense que una diagonal es una línea que se traza entre dos ángulos internos no contiguos. ¿Qué significa? Este con este son contiguos, entonces el que no es contiguo es con este, ¿verdad? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un pentágono? Solo se pueden trazar dos, ¿verdad? Dos diagonales. La suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular. Eso es lo que me piden que yo calcule. Y en el inciso B me piden que calcule la medida de cada ángulo interno de un pentágono regular. Entonces lo que voy a hacer es, primero, trazar las diagonales, ¿verdad? ¿Qué son las diagonales? Son las líneas que se trazan desde un mismo vértice y que van hacia lados o ángulos internos no consecutivos. Entonces, primero lo que hacemos es trazar las diagonales. En un pentágono, esas dos diagonales dividen al pentágono en 3 triángulos. Si ustedes se fijan, aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Lo dividen en 3 triángulos. Dos diagonales que parten de un mismo vértice dividen un pentágono regular en 3 triángulos. Acuérdense que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. ¿Verdad? Eso lo tienen que saber ustedes, lo vimos desde el año pasado. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, a mí me piden la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono. Y si un pentágono tiene 3 triángulos adentro, entonces de ahí puedo partir para calcularlo. La suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono va a ser igual a, si la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 y hay 3 triángulos, entonces sería la suma de las medidas de los ángulos internos de los triángulos. ¿Cuántos triángulos hay? Hay 3, entonces sería 180 por 3. Eso me da un total de 540. Entonces puedo decir que la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es igual a 540. Pero no hay necesidad de dividirlo en sus diagonales porque hay una fórmula que me permite calcular eso, ¿verdad? Es una fórmula bien fácil. La suma total de los ángulos internos de un polígono que tiene n lados se calcula con la fórmula 180 por n menos 2, siendo n el número de lados. Entonces, si ustedes se fijan, esto les va a quedar a lo mismo que yo tengo arriba, ¿verdad? 180 por n menos 2.
¿Quién sería n? El número de lados. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Si n representa los lados, sería 5 menos 2. ¿Cuánto es 5 menos 2? Es igual a 3. Entonces sería 180 por 3, que es lo mismo que hicimos si trazáramos las diagonales, nos quedaban 3 triángulos. Entonces esta fórmula es más fácil que estar trazando las diagonales, contar cuántos triángulos hay y después multiplicar. Si aplicamos la fórmula, les va a dar exactamente el mismo resultado. Ustedes lo pueden comprobar ahorita en su calculadora, ¿verdad? Ponen 180 por, primero calculan 5 menos 2 es igual a 3, entonces les va a dar el mismo resultado, ¿verdad? ¿Por qué 5? Porque 5 es el número de lados que tiene un pentágono. Entonces ya encontramos la respuesta del ejercicio o del inciso A del ejercicio. La suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular es igual a 540. Ahora en el inciso B me piden encontrar la medida de cada ángulo interno de un pentágono regular. Aquí hay dos formas de hacerlo. Primero es, ¿cuántos ángulos internos tiene un pentágono regular? Los cuento, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Si la suma de las medidas de todos los ángulos internos es 540 y hay 5 ángulos internos, entonces solo voy a dividir, ¿verdad? Como cada ángulo interno mide lo mismo y el pentágono tiene 5 ángulos internos, entonces digo 540 entre 5 y la respuesta sería 108 grados. Esa sería la medida de cada ángulo interno, ¿verdad? Esa sería la medida, 108 grados. Muy bien. Si no hay preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, ya saben, ¿verdad? Pueden levantar la mano y les autorizo a que enciendan su micrófono para poder aclarar alguna duda o algún punto. Si no hay preguntas, entonces paso al siguiente. Aquí dejen cerrado esta fórmula porque esta fórmula les va a servir para que puedan resolver la tarea. Este ejercicio es un ejercicio parecido al que les voy a dejar de tarea. Entonces, espero que lo hayan entendido, ¿verdad? Si tienen alguna duda, entonces pueden preguntar. Si no hay dudas, entonces pasamos al siguiente. Centro de un polígono regular. De aquí en adelante se estudian las propiedades de los polígonos regulares. Si se fijan, aquí tengo un pentágono y tengo el centro. Tengo el centro de un polígono, ¿verdad? Este es un polígono, es un pentágono y ahí tengo el centro. Si se da un punto O en el interior de un polígono regular y se cumple que las distancias del punto O a los vértices del polígono regular son iguales, entonces el punto O se le llama centro del polígono regular. Entonces es lo que estamos observando en la imagen, que las distancias del punto O hacia los vértices son iguales. Entonces puedo decir que el punto O es el centro del polígono regular. El centro de un polígono regular es el punto interior que equidista de cada uno de sus vértices. ¿Qué significa equidista? Que se encuentra a la misma distancia. Eso es equidistar. Se encuentra a la misma distancia de cada uno de los vértices. Ese es el centro de un polígono, ese punto que equidista de cada uno de sus vértices. Ahora sí veamos un ejercicio que tiene que ver con el punto medio de un polígono o el centro de un polígono. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Ejemplo 1.3. Utilizando compás y regla, trace un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado y encuentre su centro. El centro del polígono, ¿verdad? Que en este caso sería un triángulo equilátero. ¿Qué significa un triángulo equilátero? Tiene que ser un triángulo de 3 lados iguales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el triángulo equilátero con regla y compás, ¿verdad? Es lo primero que vamos a hacer. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Lo primero que voy a hacer es, entonces, trazar el triángulo. Voy a utilizar otra aplicación. Permítanme.
Acuérdense que si finaliza la clase, entonces ustedes pueden ingresar eh, siempre con el mismo link, ¿verdad? Permítanme. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar. Lo primero que voy a hacer es trazar el triángulo, ¿verdad? Creo que ahora sí. Vamos a ver. Sale la que no es. Debería de salirme. Permítanme, no sé por qué no me sale la pizarra y debería de salirme. Vamos a ver. Bueno, dice alguien que no tiene carga en el teléfono y que se va a salir. Ahí ya si salen, ya. Igual saben que siempre subo los videos después, ¿verdad? No sé por qué no me sale la pizarra, permítanme. Vamos a ver. Ay, por fin. Entonces decíamos que lo primero que había que hacer era construir el triángulo, ¿verdad? Dibujar el triángulo equilátero con regla y compás. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Dibujar el triángulo equilátero con regla y compás. Entonces primero sacábamos la regla y trazábamos. Lo primero que teníamos que hacer, este es el paso 1, ¿verdad? Lo primero que teníamos que hacer es sacar la regla y trazar el triángulo. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es, permítanme, vamos a trabajar en el paso 1. Ahí está. Entonces, lo primero que hacíamos era tomar nuestra regla y dice que utilizando compás y regla trace un triángulo equilátero de 4 centímetros. Entonces, trazamos el primer segmento de 4 centímetros. Ahí lo tenemos. Ya tenemos el primer segmento de 4 centímetros.
Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, ahí tengo el segmento. Si se fijan, el segmento es de 4 centímetros. Ustedes lo trazan con la regla. Ahora estoy haciendo esto para que ustedes sepan cómo hacer las figuras en su casa. Usted quiere trazar un triángulo que todos sus lados sean iguales, entonces va a necesitar un compás, obviamente. ¿Qué va a hacer con el compás? Va a abrir ese compás tomando un punto y lo va a abrir con la punta hacia el otro lado del segmento y va a trazar un semicírculo. Voy a cambiarle el color para que vean qué es lo que estoy haciendo. Va a trazar un semicírculo. Luego vuelve a tomar el compás, lo pone en el otro lado. Colocamos la punta del compás en el otro lado. Ajustamos a los 4 centímetros que debe medir. Estas líneas del compás usted las debe hacer suaves, ¿verdad? Porque al final las tiene que borrar. Y trazamos el otro semicírculo. Si se fijan en estos semicírculos, hay un punto en donde esos semicírculos se conectan o se cruzan. Ese punto va a ser nuestro punto de partida para poder trazar nuestro triángulo equilátero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la regla y la vamos a mover hasta ese punto. Ojo, estoy desarrollando esto para que ustedes en su casa, cuando hagan la tarea, sepan cómo se construye un triángulo, ¿verdad? Todas las figuras, todos los polígonos regulares se construyen utilizando compás y una regla. Entonces, vamos a trazar un segmento que va desde el punto de donde medimos hacia el punto donde se cruzan o se intersecan los semicírculos que hicimos. Y de esta manera ya empezamos a trazar nuestro triángulo equilátero. Trazamos esta y luego vamos con la siguiente. Tiramos la regla. Obviamente aquí me cuesta más, ¿verdad? Si fuera en el cuaderno y con el lápiz es más fácil. A ustedes no les va a costar mucho ahí en sus casas. Asumo que todos tienen su juego de reglas, ¿verdad? Para estas tareas es indispensable tener su compás y su juego de reglas. Si no lo tienen, no estamos haciendo nada porque entonces les van a salir mal a las tareas. Bien, más o menos ahí. Lo que vamos a hacer es trazar el otro segmento del triángulo equilátero. Ahí está. Si se fijan, ahí ya tengo trazado el primer paso, ¿verdad? Utilizando el compás y la regla, tracé. Entonces teníamos que el paso 1 era dibujar el triángulo equilátero con regla y compás. Y luego el paso 2, ahí tenemos el paso 1, que es lo que acabo de hacer yo en la pizarra digital que estaba utilizando.
Luego en el paso 2 tengo que trazar las mediatrices de los lados del polígono. Pero ¿qué es una mediatriz? Una mediatriz es la recta perpendicular a dicho segmento. Es una recta perpendicular a dicho segmento. Entonces, si hablamos de un lado del polígono, estamos hablando o nos estamos refiriendo, supongamos acá en este triángulo tiene 3 lados, ¿verdad? Entonces, una recta perpendicular sería una recta que viniera de manera perpendicular a cada lado, ¿verdad? Una aquí, otra aquí y otra aquí. Más o menos así sería, ¿verdad? Esas serían las mediatrices. ¿Qué significa perpendicular? Que forman un ángulo de 90 grados con cada lado del polígono, ¿verdad? Eso significa perpendicular. Entonces, vamos a hacer el paso número 2, que sería trazar las mediatrices. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre utilizando el compás y la regla, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a enseñar cómo se hace. Muy bien, aquí estamos. Entonces voy a trazar las mediatrices. Para trazar las mediatrices, ok, aquí yo ya no necesito esas líneas rojas. Por eso les decía que ustedes en casa pueden trabajar con un lápiz más suave porque las tienen que borrar, ¿verdad? Estas ya no las ocupo porque ya tracé mi triángulo. Ahí está. Entonces vamos a borrar con cuidado estas líneas. Estas líneas solo me servían para encontrar los puntos del triángulo o del polígono, que en este caso era un triángulo. Ya no las ocupo, entonces las voy a borrar. Y ahí tengo mi triángulo, ¿verdad? Bien, entonces, había que trazar las mediatrices. Para las mediatrices también vamos a utilizar el compás. Solo que esta vez vamos a colocarlo en un punto del triángulo. Si se fijan, acá tengo abierto el compás, lo tengo abierto a un poquito más de la mitad, ¿verdad? Aquí no importa si es un poquito más de la mitad. Lo que voy a hacer ahora es trazar, siempre voy a utilizar el color rojo, ¿verdad? Trazar una línea cualquiera, un semicírculo cualquiera, trazar un semicírculo cualquiera, con el compás, trazar un semicírculo cualquiera, vamos a ponerle color rojo, pero le vamos a poner la línea un poco más fina. Entonces trazamos este sería el paso 2, el que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Ya el paso 1 ya lo habían visto ustedes, este ya sería el paso 2. Entonces, trazamos una línea cualquiera dentro de la figura. Ahí está. Ahora voy a mover. Ahora lo voy a mover al otro punto. Y trazo otra línea cualquiera. Creo que aquí perdí la medida. Vamos a ver. Ah, es que tenía que ser con la misma medida. Y lo moví. Bueno, ya lo vamos a corregir. Ya teníamos esta línea. No tenía que mover el compás. Bueno. Vamos a volver a colocar el compás donde estaba. En este punto. Y donde tracé la línea. La línea la tracé justo ahí. Justo ahí. Entonces voy a mover el compás. Y lo voy a pasar al otro punto. Sin cambiar su longitud. Ese fue el problema, que cambié la longitud. Ahí está. Voy a trazar una línea cualquiera
con la misma abertura con la que tracé la primera. Ahí está. Y de esa manera ya puedo yo trazar la mediatriz que iría desde el punto medio de este vértice hacia el otro, ¿verdad? Lo que puedo hacer en este caso es, permítanme, tomar otra vez el compás, colocarlo en el punto donde se cruzan estas líneas y lo muevo hasta al siguiente lado. Lo movemos hacia abajo. Trazamos una línea cualquiera. O lo puedo hacer de estos dos extremos. Mejor lo voy a hacer de estos dos extremos. Lo coloco en el extremo y trazo una línea cualquiera. Luego lo vuelvo a colocar en el otro extremo. Y trazo la otra línea cualquiera. Los puntos donde se intersectan estas líneas son los que me van a servir de guía para trazar la mediatriz. Decíamos que la mediatriz era la recta que pasaba, formando un ángulo de 90 grados y que dividía cada segmento del polígono a la mitad. Cada segmento del polígono lo divide a la mitad. Y esas son las mediatrices de cada segmento. Si se fijan, ahí lo tengo, y el punto donde se intersectan los semicírculos que hice arriba coincide con el que hice abajo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer solo es trazar, lo voy a hacer en color azul para que ustedes lo vayan viendo. Entonces lo que voy a hacer es trazar las mediatrices. Trazo la primera, vamos a ver si se ve. Bueno, ahí lo voy a dejar, lo voy a colocar más delgada para que lo puedan observar. Entonces, eso se hace en cada punto, ¿verdad? Ya tracé la primera, ahora trazaría la segunda. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar otra vez el compás, lo voy a colocar en este extremo. Lo voy a colocar en este extremo, lo muevo hacia acá, color rojo. Y trazo una línea cualquiera. Luego voy a colocar bueno, tenía que hacerlo adentro, pues lo voy a hacer afuera. Voy a colocarlo en el otro extremo. Trazo una línea, lo coloco en el otro extremo con la misma abertura. Trazo la otra línea. Sin abrir el compás, ¿verdad? Ahí en ese ya tengo un punto, puedo colocar la punta del compás a ese lado. En ese punto que ya lo tengo. Ahora lo muevo.
Y aquí puedo trazar el otro semicírculo. Ahí colocaría el otro semicírculo. Si se fijan, estos dos semicírculos coinciden en este punto. Justo donde se cruzan es el punto que me va a servir para poder trazar la siguiente mediatriz. Y entonces tomo el color azul y voy a trazar la otra mediatriz. Si se fijan, ya tracé dos mediatrices, solo faltaría trazar la otra. Ahorita voy a borrar esto porque estos puntos ya no los necesito, ¿verdad? Bueno, los del centro ahí van a quedar, no los puedo borrar. Ahí ya tracé dos mediatrices. Tracé la que va hacia arriba, la que va hacia acá. Si ustedes se fijan, cada mediatriz divide cada lado en dos partes y forma un ángulo de 90 grados. Aquí forma un ángulo de 90 grados y acá también forma un ángulo de 90 grados. Eso se hace en todos los lados, sacar la mediatriz. Cuando ya tengo todas las mediatrices, esto lo voy a hacer el cálculo porque me va a costar mucho y se nos va a ir todo el tiempo. Ya expliqué cómo se hace la mediatriz con el compás y con la regla. Esta la voy a hacer así, el cálculo, para poder explicar qué es lo que pide el ejercicio. Creo que más o menos ahí queda. La otra mediatriz quedaría como ahí aproximadamente. Ahí quedan trazadas ya las tres mediatrices del triángulo. Y si ustedes se fijan, ¿qué encontramos al trazar las tres mediatrices? Encontramos el punto medio, o sea, el centro
el centro del polígono. ¿Cuál sería el centro? Donde cruzan todas las mediatrices, ¿verdad? Este sería el centro. El centro del polígono. ¿Qué significa? Que desde ese punto hacia cada vértice existe la misma distancia, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, aquí ahí hice el paso 1, paso 2 y el paso 3. Acá ya los tengo igual en la presentación. Solo quería mostrarles cómo se resuelve o cómo se va construyendo el polígono con el compás. Entonces, lo primero que se hacía era dibujar el triángulo equilátero con regla y compás, trazar las mediatrices de todos los lados del polígono. Todas las mediatrices. Eso era en el paso 1 y paso 2. Después de trazar las mediatrices, lo que hacía obviamente era borrar las líneas que ya no necesitaba. Esto fue lo que hice para trazar todas las mediatrices y después borro las líneas y ubico el punto donde se intersecan las mediatrices y nombrarlo centro del polígono regular, que fue lo que hice en el paso 3, ¿verdad? Borrar todo y me quedaba el centro del polígono regular. Entonces, el ejercicio decía, utilizando compás y regla, trace un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado y encuentre su centro. Y aquí está. Primero se trazó un segmento de 4 centímetros, después se utiliza el compás y se abre, se trazan estos dos semicírculos, uno se traza con la punta del compás en este lado y la otra con la punta del compás en este lado. Donde se cruzan esos semicírculos, se trazan las otras líneas que miden igual los lados, ¿verdad? Del triángulo equilátero. Luego, desde un punto cualquiera, se trazan líneas para encontrar las bisectrices. Luego, utilizando el compás, ¿verdad? Primero se trazan desde acá, luego desde acá, y se van trazando las bisectrices, desde un punto cualquiera. Cuando ya tengo las mediatrices, borro las líneas que no necesito y me queda el triángulo equilátero. En este caso, puede ser un cuadrilátero, un triángulo. Me queda la figura que necesito y gracias a las mediatrices encontré el punto medio, utilizando el compás y la regla. Bien, si no hay preguntas o dudas, paso a la siguiente. Si alguien tiene alguna duda, cómo se utilizaba el compás, por eso lo expliqué. Bien, pasemos a la siguiente entonces. Ejercicio 1.4. Utilizando la construcción anterior, dibuje un círculo tomando como radio la medida del segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. Entonces, si ustedes se fijan, el radio sería este, ¿verdad? Tomando como radio la medida del segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. Entonces, colocamos el compás y lo abrimos de esta distancia, ¿verdad? Del centro a los vértices. Colocamos la punta del compás en medio y trazamos el círculo que nos está pidiendo. Si se fijan, ya tracé el círculo. Esta línea que va hacia arriba se llama radio. Esto que está acá es el ángulo central. Este también es radio. Y aquí están los lados del triángulo, ¿verdad? Todo polígono regular está dentro de un círculo cuyo radio es el segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. ¿Qué significa? Que puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, y siempre están dentro de un círculo cuyo radio es el segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. ¿Cómo encontrábamos el centro del polígono? Trazando las bisectrices. Entonces, aquí está, utilizando la construcción anterior, dibujo un círculo tomando como radio la medida del segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. ¿Qué se hace? Se toma el compás, se pone la punta del compás en el punto medio, se abre hasta uno de los vértices y se traza el círculo. Sencillo. Y ahora vamos a ver la última parte de la clase de hoy. Círculo circunscrito. Es el círculo que pasa por los vértices de un polígono regular. Es lo mismo que acabo de hacer, ¿verdad? A eso se refiere. Y aquí aparece ángulo central. Es el ángulo que se forma dentro del círculo circunscrito de un polígono, ¿verdad? Si se fijan,
para encontrar el punto medio del polígono trazábamos las bisectrices y donde se intersectan todas las bisectrices estaba el punto medio. Y desde el punto medio hacia cada uno de los vértices está el radio del círculo, este es el centro. Entonces decimos que un círculo circunscrito es el círculo que pasa por los vértices de un polígono regular. Si se fijan, pasa por todos los vértices. Y el ángulo central de un polígono regular es el ángulo formado por dos radios determinados por dos vértices consecutivos. Si se fijan, acá tengo dos radios. Hacia cada vértice va un radio, como lo vimos en la figura anterior. Entonces, el ángulo que se forma entre dos radios consecutivos es el ángulo central. Ahora, a veces en algunos ejercicios me piden calcular la medida del ángulo central. Por ejemplo, en este ejercicio dice, calcule la medida del ángulo central en la construcción del ejemplo anterior, que era el ejemplo 1.4. Como los triángulos que se forman en los radios del círculo y los lados del polígono regular son congruentes por el criterio lado, 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 acuérdense que el triángulo que acabamos de hacer tiene tres lados iguales, ¿verdad? Entonces los ángulos centrales son congruentes entre sí. Por lo tanto, la medida de cada uno de ellos es igual, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sale ese 360? Voy a explicarlo. Acuérdense que hablábamos de tres lados del triángulo, ¿verdad? Entonces se formaban, eran tres los lados que contenía el triángulo. Entonces, 360 es la medida del ángulo central de un círculo. Es la medida del ángulo central de un círculo. Pero la figura que tenemos adentro del círculo es un triángulo, por eso tiene tres lados y por eso lo vamos a dividir entre 3, es igual a 120. Acá tenemos la misma figura del ejemplo anterior. El ángulo central de un círculo siempre es 360. En un polígono regular, los ángulos centrales son congruentes. Entonces, si ustedes se fijan, este es un triángulo. Un triángulo, por lo tanto, tiene tres radios. Un cuadrado tendría 4 radios. Acuérdense que los radios son los que van del punto central a los vértices. Un cuadrado tiene 4 vértices, por lo tanto tendría 4 radios. Y así sucesivamente. Entonces, se divide los 360 grados del ángulo central del círculo entre los radios. ¿Cuántos ángulos centrales se forman? Y si hay 3 radios, se forma 1, 2, 3. Si fueran cuadrados, se formarían 4 y así sucesivamente. Entonces se divide entre el número de ángulos que se forman dentro de la figura poligonal o dentro del polígono que está inscrito dentro del círculo. Entonces la respuesta sería 120. A ustedes les va a quedar de tarea un ejercicio en el que van a encontrar los ángulos centrales de un cuadrado, de un pentágono y de un hexágono. Entonces, ¿qué tienen que aplicar? Aplicar esto, ¿verdad? Criterio lado, 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 ya que todos los polígonos tienen sus lados iguales, los polígonos regulares tienen sus lados iguales y sus ángulos internos iguales. Entonces, por lo tanto, la medida de cada uno de los ángulos centrales es igual o es congruente. Entonces, en los ejercicios que les deje, hay un cuadrado, un pentágono regular y un hexágono, van a aplicar, ¿verdad? Aplicando el criterio de congruencia de lados, entonces sería 360 entre el número de lados o el número de radios que tiene la figura geométrica, o en este caso el polígono regular. La medida de cada ángulo central de un polígono regular es 360 entre n, donde n es el número de lados del polígono. Por ejemplo, en este caso era un triángulo. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Tiene 3. Entonces sería 360 entre 3. Si fuera un cuadrado, sería 360 entre 4. Y así sucesivamente. Con esto llegamos al final de la clase y solo quiero decirles o mostrarles cuáles son los temas que vienen en el próximo examen. El examen sería el martes y los temas que van a entrar en examen son los siguientes, para que puedan tomar nota ahorita. Aquí igual siempre voy a compartir esto. Relación entre triángulos y proporción, teorema de Pitágoras, aplicación del teorema de Pitágoras y polígonos regulares y el círculo, que es lo que vimos hoy. Esto sería lo que traería en examen, lo que hemos estado viendo en este parcial. Igual esto lo voy a mandar en captura. Hoy dejaría la tarea número 6, que sería la última del parcial. Y aquí finalizaría la clase. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.